Hoy les tengo un video muy especial, dedicado a uno de los libros más influyentes y controvertidos sobre estrategia y liderazgo, Las 48 Leyes del Poder, de Robert Greene. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona el poder en la sociedad, cómo algunas personas parecen tener una habilidad innata para liderar y manipular, y cómo puedes aplicar estos conocimientos en tu vida diaria, este es el video para ti. Las 48 Leyes del Poder es un libro que ha capturado la imaginación de líderes, empresarios, políticos y curiosos en general desde su publicación en 1998. Robert Greene, su autor, nos ofrece un manual detallado y profundo sobre las dinámicas del poder, respaldado por ejemplos históricos y anécdotas fascinantes. Antes de adentrarnos en las leyes específicas, es importante entender el enfoque de Greene. Este libro no es una guía moral. Greene no dice que las leyes que describe sean buenas o malas, simplemente que son efectivas. Al igual que con una herramienta, el poder puede utilizarse para el bien o para el mal, y depende del individuo cómo aplicarlo. Estructura del libro. El libro está dividido en 48 capítulos, cada uno dedicado a una ley del poder. Greene presenta cada ley con un título, una interpretación, ejemplos históricos de su aplicación y una sección llamada Infracción de la ley, donde muestra las consecuencias de no seguirla. Vamos a repasar algunas de las leyes más interesantes y significativas para que ustedes tengan una idea clara de lo que pueden esperar del libro. Ley 1. Nunca eclipses al amo. La primera ley nos dice que debemos asegurarnos de no eclipsar a nuestros superiores. Greene nos advierte que hacer alarde de nuestras habilidades y conocimientos por encima de nuestros jefes puede despertar su inseguridad y resentimiento. El ejemplo clásico que se usa es el de Nicolas Fouquet, un ministro de finanzas francés que organizó una fiesta tan extravagante que hizo que el rey Luis XIV se sintiera eclipsado, lo que llevó a la caída de Fouquet. Esta ley nos enseña la importancia de la modestia y la prudencia en nuestras interacciones con aquellos en posiciones de poder arriba de nosotros. No se trata de ser menos talentosos, sino de ser estratégico en cómo mostrar nuestras habilidades. Ley 3. Oculta tus intenciones. Según Greene, una de las claves para ganar poder es mantener tus verdaderos planes en secreto. Al hacerlo, evitas que tus rivales puedan contrarrestar tus movimientos. Greene ilustra esta ley con la historia del diplomático italiano Giovanni Giacomo Casanova, quien era un maestro en ocultar sus verdaderas intenciones, lo que le permitió seducir y manipular a numerosos personajes influyentes de su época. En la práctica, esto significa que debemos ser cautelosos al revelar nuestros planes y objetivos. No se trata de ser deshonestos, sino de proteger nuestras ambiciones hasta que estemos listos para revelarlas de manera controlada. Ley 6. Atrae la atención a toda costa. La ley número 6 nos dice que debemos asegurarnos de atraer la atención hacia nosotros a toda costa. En un mundo donde la competencia por la atención es feroz, destacar puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Greene menciona a P.T. Barnum, el famoso showman, como un ejemplo de alguien que entendía perfectamente esta ley. Barnum sabía que cualquier publicidad, incluso la mala, era mejor que no tener publicidad en absoluto. En la era de las redes sociales, esta ley es más relevante que nunca. La capacidad de captar y mantener la atención puede ser un activo valioso, tanto en la vida profesional como personal. Ley 15. Destruye a tu enemigo totalmente.
Esta ley es particularmente polémica, ya que Green sugiere que para asegurar nuestra posición de poder debemos eliminar por completo a nuestros enemigos. No basta con derrotarlos, debemos asegurarnos que no tengan la oportunidad de recuperarse y vengarse. Un ejemplo histórico es el de Iván el Terrible, quien eliminó sistemáticamente a sus enemigos para consolidar su poder en Rusia. Tal vez en México tenemos un ejemplo claro de esta ley en los resultados y estrategias detrás de las dos más recientes elecciones presidenciales. Aunque esta ley puede sonar extrema, en la práctica nos recuerda la importancia de resolver completamente los conflictos y asegurar nuestra posición de manera que no dejemos cabos sueltos que puedan convertirse en amenazas futuras. Ley 33. Descubre el talón de Aquiles de los demás. Green nos aconseja que debemos descubrir las debilidades de nuestros oponentes y explotarlas para nuestro beneficio. Todos tienen un punto débil y conocerlo puede darnos una ventaja significativa en cualquier interacción. Green ilustra esta ley con la historia de los generales de Alejandro Magno, quienes sabían identificar y explotar las debilidades de sus enemigos en el campo de batalla. Aplicar esta ley en la vida diaria puede significar simplemente ser observador y comprender las motivaciones y vulnerabilidades de aquellos con quienes interactuamos. Esto nos permite ser más persuasivos y efectivos en nuestras relaciones. Ley 48. Sé cambiante en tu forma. La última ley del libro es sé cambiante en tu forma, lo que significa que debemos ser flexibles y adaptables. El mundo está en constante cambio y aquellos que se aferran a una sola manera de hacer las cosas eventualmente quedarán obsoletos. Green utiliza la metáfora del agua, que toma la forma de cualquier recipiente en el que se vierte, para ilustrar la importancia de la adaptabilidad. Esta ley nos recuerda la importancia de la innovación y la adaptabilidad en nuestras vidas. En un entorno laboral y social en constante cambio, la capacidad de adaptarse y reinventarse es crucial para el éxito a largo plazo. Conclusión. Las 48 leyes del poder es un libro fascinante que ofrece una mirada profunda y a menudo inquietante sobre las dinámicas del poder. Aunque algunas de sus leyes pueden parecer duras o incluso inmorales, es importante recordar que Green no está sugiriendo que todos debamos seguirlas al pie de la letra. Más bien, nos ofrece herramientas y estrategias que podemos usar con prudencia y ética. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.